Juristas que hacen historia. Mujeres y hombres que han dejado huella en el derecho. Personas que han marcado nuestra profesión. Acompáñanos a conocer las historias de vida detrás del derecho. Hola, soy Miguel Díaz, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León, en España, y vamos a ver un poquito de mi vida y de mi vida académica. Encantado de estar aquí. Yo nací en 1960 en Madrid. Soy ya muy mayor, ¿eh? Mi padre ya murió, se llamaba Miguel, era un ingeniero técnico de obras públicas, y mi madre, que vive todavía, tiene 84 años, 85 años, se llama María de las Nieves, vive en Madrid, ella sigue viviendo en Madrid, y tengo una hermana, solo una hermana, que se llama también María de las Nieves y que vive también en Madrid. Ella es abogada, licenciada en Derecho, pero no ejerce. Tengo dos hijas gemelas, que ahora tienen 31 años, y mi esposa, que se llama Marta Zubiaur, ella también es profesora de universidad, ella es psicóloga y trabaja en la Facultad de Deportes también de León. Y la peculiaridad poco frecuente en estos tiempos es que nos conocimos en el colegio, en el último año, antes de entrar en la universidad, es decir, con 16 añitos. Tenemos los dos 62 años echados la cuenta. Bueno, pues mi infancia yo la recuerdo en general como una infancia bastante feliz. Mi familia era una familia de clase media, no de clase media, procedía de una clase más baja, pero habían ido mejorando. Mis abuelos, unos procedían de Andalucía y otros de diversas partes, y habían acabado en Madrid y ahí habían prosperado un poco, de manera que, lo que digo, era una familia de clase media. Y de niño, pues sí, yo fui un niño bastante feliz, vivía en Madrid, lógicamente, en mi ciudad, primero en una calle que entonces se llamaba de otra manera, y con el cambio de nombres, cuando se acabó la dictadura franquista, pues ahora se llama de otra, una calle bastante céntrica, y luego ya toda mi vida en la que hoy es la casa de mi hermana, que se quedó ella con él, en la zona para que conozcan nuestros amigos, por la zona del Santiago Bernabéu, ¿eh? Y la que hoy es mi mujer vivía también por allí cerca. Y nuestro colegio, que era un colegio de curas, como eran casi todos entonces, de agustinos, era el Colegio San Agustín, que estaba ahí pegadito al Bernabéu. Y yo pues era un niño bastante normal, muy estudioso, pero también me gustaba mucho divertirme, ¿eh? Y bastante obediente, aunque rebelde en ideas fui bastante obediente siempre. Yo creo que no estuvo mal. Era un Madrid, el de los años 60 y los 70, totalmente diferente al actual. Yo cuando nací todavía Franco vivía, naturalmente, y como había dicho algún literato famoso, Madrid era un poblachón manchego, ¿eh? La modernidad, si es que había algo de modernidad en España, estaba más bien en Barcelona. Y ese Madrid pues había muchas menos cosas que ahora, ¿no? Pero el barrio ese donde yo vivía era un barrio muy bueno, un barrio en expansión en ese momento, y ya te digo, pues hacía lo que todos los niños, ir al colegio, jugar, ver la televisión, que en España entonces solo había dos canales, uno se veía bastante mal y el Nacional por la noche no emitía y un rato por la tarde tampoco. Empezaba cuando los niños llegábamos del colegio a las 6 de la tarde, porque ya conocéis los horarios españoles. En esa época eran todavía más tardíos, comíamos a las 2, almorzábamos a las 2:30, 3 de la tarde y se cenaba a las 10:30 de la noche, más o menos, ¿no? Y hacía todo eso, iba al colegio, yo jugué mucho a tenis de mesa, y jugué en el Real Madrid. En el Real Madrid, yo fui jugador de infantil de Real Madrid, hice alguna cosa, y cosa paradójica, para que no nos oiga nadie, yo soy antimadridista radical. Bueno, radical, no, ya no soy nada radical, pero antimadridista. Soy medio del Barcelona, porque fue la primera camiseta que me dieron los curas en el colegio un día a pasar un partido, pero de corazoncito Atlético de Madrid. Mi padre y mi abuelo eran atléticos, y yo fui al campo antiguo del Atlético, pasé por donde me llevaban allí de la mano, como en la canción de Sabina, ¿eh? Igual. Pues así, es curiosa.
Pues eso fue una mediación, bueno, un término medio, un pacto con mi padre. Mi padre, que como he dicho era ingeniero técnico de obras públicas, él siempre había querido ser ingeniero de caminos, que era la carrera superior, digamos, está la carrera de técnico, la carrera media, que ya les costó, era muy costoso ingresar en ella y costaba también dinero a sus padres que no lo tenían. Entonces no tenían tanto como para que llegara a poder estudiar la superior. Y él su ilusión es que algún hijo suyo hubiera sido ingeniero de caminos, o arquitecto o algo así, algo técnico sobre todo. Y a mí lo que me gustaba en cambio era la literatura, cosas así, ¿no? Y decía, pero hombre, de la literatura te vas a morir, ¿no? Haciendo la carrera de lengua o de literatura. Y bueno, entonces llegamos a un término medio. Derecho era una carrera de letras más bien, pero tenía salidas. Luego yo me quedé en la universidad y soy un docente universitario a tiempo completo, no hago ninguna otra actividad, me hubiera dado igual ser un catedrático de literatura española, por ejemplo. Pero bueno, así fueron las cosas, con una peculiaridad. Mi padre, y en eso tenía razón y se lo agradezco, decía, pero no olvides, en España en ese momento, para el bachiller tenías que elegir ciencias o letras, y era muy radical, ¿no? Y él decía que las matemáticas no podían perderse. Yo creo que tenía la esperanza de todas formas que a ver si cambiaba de idea a última hora. Y yo estaba con todos mis amigos después del colegio, ya incluso con novia, como desde los 16, 2 o 3 días a la semana me iba a mi casa por la tarde, a las 7 de la tarde, o a las 8, y mi padre me daba una horita de clase de matemáticas. Así era mi... Así que, luego, no, la verdad es que luego las cosas han cambiado y yo creo que es muy bueno. Yo creo que la lengua y las matemáticas debería darlas cualquier chaval o chavala hasta el final de los estudios previos a la universidad. Creo que son fundamentales las dos, así que no estuvo mal. Hombre, de momento lo veía como castigo, porque tenía que decir, bueno, que me voy a mi clase con mi padre. Imagínate, además. Los demás se quedaban tomando la cerveza y yo me iba a clase con mi padre, luego volvía. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid. No por elección, sino porque entonces había distritos universitarios y el que correspondía a mi colegio era la Autónoma de Madrid. Fue una suerte la Autónoma de Madrid porque en ese momento, incluso ahora quizá, probablemente era la facultad de Derecho más prestigiosa de España. Tiene una historia un poco larga por qué, pero habían llevado muchos catedráticos. Catedráticos sabéis que no es solo el que da clase, en España es la figura superior del profesorado universitario. Jóvenes pero ya muy prestigiosos, que luego han sido los juristas más importantes de España, y caí ahí, y mucha suerte. A mí me correspondió un grupo de tarde y muchos amigos se pasaban al de mañana, ¿no? Pues por la tarde cuando salías por ahí. Pero yo me mantuve y también lo agradezco, porque entonces tenía las mañanas menos tentaciones y podía estudiar más, estar más relajado. Iba por la tarde a la facultad, mis clases, y cuando salía a las 8, 8 y media de la tarde me iba a ver a mi novia, que ella sí tenía ella iba a clase por las mañanas. Y salíamos un rato. Eso es lo que hacía normalmente. ¿Tu esposa hoy en día? Exactamente, la misma. Pues os digo que esto sí que esto es lo más valioso de mi vida, que estar novio y casado con una mujer de los 16 hasta los 62. Y para colmo encima, ni somos personas creyentes, ni que tenemos la fidelidad y tal. Se la vi. Yo en la España franquista era todavía bastante pequeño. Franco se murió cuando yo tenía 14 años. Pero sí, claro, tengo las imágenes de la España franquista. Y luego en mi casa, aunque el resto de mi familia había mucha gente que, como casi toda España, comulgaba con el régimen, mi padre no es que fuera un opositor, pero nunca, y a alguno de mis abuelos, nunca le parecía bien. Entonces yo intuía que había otras cosas fuera y entonces desde bastante pequeño aquello no me gustó. Pero bueno, recuerdo todas las imágenes todavía de los brazos en alto, de Franco entrando bajo palio en las iglesias, un privilegio que le había dado el Vaticano, ¿no? Y cosas así, que me pillaban lejos. Por supuesto, cuando había movimientos estudiantiles, huelgas, etcétera, la televisión del momento no las enseñaba, pero bueno, uno cuando se iba haciendo un poquito más grande, pues empezaba a enterarse, ¿no? ¿Qué pasará ahí? Cuando se muere Franco, yo estaba en el colegio, lo que más recuerdo es que nos quedamos sin ir a clase un poco antes de Navidad, con lo cual encantados, ¿no? Y bueno, y las colas de la gente para visitar la tumba de Franco. Y a partir de ahí empieza una etapa de la que yo soy bastante consciente, que fue la transición a la democracia. Una serie de políticos, unas que venían del franquismo y otros de la oposición, a largo plazo hicieron un pacto en virtud del cual consideraron que había que hacer una transición pacífica
hacia un régimen democrático con una involución. Un hombre muy hábil que venía del régimen franquista, pero era joven, que era Suárez, asesorado por otros, logró que las Cortes, el Parlamento franquista, si se puede decir Parlamento aquello, se hiciera el harakiri ellos mismos. Bien saben sus señorías que la irrepetible autoridad política de Francisco Franco, al que desde aquí proclamo mi lealtad sin renunciar a mi devoción personal por él, a cuya sombra crecí y viví en paz, lo mismo que tampoco renuncio a mi condición josantoniana, es indiscutible que hay que sustituirla por otra autoridad política. Y no precisamente por el que cada uno egoístamente ahora quiera esgrimir. Sea la que sea, venga de donde venga, la pongo en duda. Quiero que el pueblo español me lo diga. Es precisamente ahora la hora de la consulta. Nos votaron mayoritariamente una ley de reforma política que fue la que liquidó al final aquel régimen. No había más remedio, era una isla en Europa, ¿no? Junto con... Y que se había mantenido gracias a la Guerra Fría, porque España, cuando la Guerra Civil, se queda como un país fascista bastante aislado cuando la Guerra Mundial la ganan los aliados. Pero claro, con la Guerra Fría, Estados Unidos, incluso las democracias europeas decían, bueno, vale, mejor que esté ahí esto que un eje del otro lado, lo que sea. Y así se mantuvo. A partir de los años 60, sobre todo, el franquismo se abrió bastante en economía y tal, empieza a llegar el turismo a España y empieza un poco a cambiar, ¿no? Una especie de... Pero vamos, hubo penas de muerte políticas dictadas políticamente hasta el final de Franco, ¿eh? No las barbaridades después de la guerra, pero él nunca hizo una verdadera transición a nada que se pareciera ni de lejos a una democracia. Y el otro periodo pues, fue muy interesante, ese sí lo viví. Nosotros, los que nacimos en el 60, llegamos a la universidad, años 77, 78, ya había sido la ley de reforma política, se estaba preparando la Constitución democrática, la que es la misma que hay hoy, la del 78, y vivimos aquello. Nosotros cuando llegamos queríamos, claro, los que éramos casi todos, que éramos progresistas, que queríamos un cambio, éramos más radicales que lo que hemos sido luego muchos, todos. En España, además, el partido que había hecho oposición desde el interior era el Partido Comunista, el Partido Socialista estaba fuera, no tanto, todos estábamos ahí, ¿no? Y vimos aquello, llegamos un poco tarde a la universidad, porque nos hubiera gustado contarle a nuestros nietos, la generación justo, pero 2 o 3 años antes que nosotros, todavía entraban los caballos de la policía dentro de las facultades a pegar a los estudiantes. A nosotros ya no nos tocó eso, ¿no? Cuando se hacía una asamblea, eso sí, se ponían los de extrema derecha, a veces se ponían en una esquina y gritaban y tal, pero bueno, hicieron alguna cosa todavía, pero pocas, y la policía, por supuesto, ya no entraba, ni no podíamos presumir de esas cosas. Pero fue una etapa pues interesante, con muchos problemas. Teníamos un problema terrorista que duró muchos años, el de ETA y algún otro grupo en esa época. Teníamos el problema de ponerse de acuerdo, como un país con 40 años de una dictadura, primero claramente fascista y luego de una ya si no fascista, pues cercana a ello, ¿no? No podía ser fascista, pero ya no se hubiera admitido. ¿Cómo se pasa a una democracia en poco tiempo sin perder cosas? Y siempre hay quien se queja que se perdieron cosas, ¿no? Que hubo que ceder, que no se le exigió la responsabilidad que había que exigir a algunos franquistas a cambio de lo otro. Pero ahí hubo, yo creo, mucha generosidad por mucha gente, desde una parte de los franquistas y desde luego por los partidos de izquierda. El Partido Comunista dio un ejemplo de lo que tenía que ser. Él aceptó incluso una monarquía, aceptó una bandera que no era la suya, aceptó pactar. Un día muy importante fue el día que se legaliza el Partido Comunista en España. Lo legaliza Suárez, una persona de centro derecha, del franquismo, en una Semana Santa. Entonces se produjo todo el ruido de sables que podéis imaginar. Los cuarteles bullían, porque los cuarteles estaban llenos de militares franquistas, todos venían del franquismo. Eso solo lo arregló Felipe González, concediéndoles la posibilidad de jubilarse con toda su paga y además ejercer una segunda actividad. Ahí ya la patria se hizo un poco más olvidada y fue muy hábil en eso. Es que yo cuando entré ya en la universidad eso se había acabado. El sistema monárquico sí, porque se pusieron de acuerdo y la monarquía admitió además que pasaba a ser una monarquía constitucional, en el que el rey es un mero representante. El rey no tenía, aunque Franco se los dio todo, él renunció a todo ese tipo de poderes y entonces ya desde las primeras cortes, para el primer parlamento ya democrático en el 76 o 77, todo eso se acabó, hasta la Constitución en el 78. Entonces,
Yo en mis estudios ya no se manejaban textos de la época franquista prácticamente, todo estaba cambiando mucho, los profesores que te daban clase, pues prácticamente todos eran personas que prometidas de la democracia, que además habían estado fuera en otros países, y no, en ese sentido nunca recibimos el derecho. Hombre, lo que sí se percibía era una época de cambio absoluto, claro. Todo el mundo esperando una constitución, ¿no?, que salió aprobada por una mayoría aplastante. En ese momento a mí me tocó, la mayoría de edad en España eran los 21 años en esa época, ¿eh? La mayoría de edad incluso para los derechos políticos. Y entonces muy hábilmente todos los políticos de la transición, todos los grupos que pactaron, porque en la redacción del texto constitucional había personas de todos los partidos, ¿eh? Muy hábilmente lo que hicieron es, en noviembre del 78 había que votar la Constitución en diciembre, ¿eh? A todos los que teníamos entre 18 y 21 años, yo tenía 18, nos convirtieron en mayores de edad de golpe, ¿eh? Se bajó la madre y pudimos votar en la Constitución. Aunque éramos críticos, en el fondo veíamos que aquello era mucho mejor infinitamente mejor que lo que había. Y ya salió muy mayoritariamente, también con el voto joven, ¿no? Yo fui el number one. Yo tengo, creo, primero expediente de mi promoción o muy buena experiencia. Yo sacaba muy buenas notas. Pero no era uno de esos que se pasaba todo el día estudiando. Yo me divertía, yo salía, pero bueno, también yo creo que tenía la suerte de estar también por la mañana, que había menos tentaciones, y luego salía por ahí. Entonces yo tenía muy buen expediente. ¿Pero qué hacía además de eso? Pues me gustaba muchísimo leer la literatura, siempre me gustó muchísimo. Salía al cine con mis amigos, salíamos sobre todo a tomar cervezas, copas de vinos por Madrid y eso, y a ver a mi novia, en fin, las cosas que se hacen a esa edad, pues muy normalmente. Yo era un tipo muy normal, ¿eh? No era un empollo, una rata de biblioteca de esas, lo que pasa es que tenía muy buenas notas. Tú eres joven y no te acuerdas, había una serie que ponía en televisión que se llamaba Mazinger Z, que era un robot, si os recordáis, y luego estaba Afrodita, no sé qué, que era la otra que soltaba los pechos y mataba a la gente así. Entonces, cuando salían las listas de clase, que todos se publicaban en papel, yo siempre estaba de los primeros, y había una chica, una mujer, que también nos ponía siempre Mazinger Z, Afrodita. Y la suerte que me dio, sobre todo lo de las buenas notas, es que en una época en que la Universidad Autónoma era muy especial y con sus catedráticos muy prestigiosos, pero todavía jóvenes, nos invitaban a los alumnos más brillantes a todos los seminarios. Yo, por ejemplo, recuerdo el seminario de Derecho Penal con Rodríguez Mourullo, que era el catedrático entonces. Ahí iban todos los profesores, que eran muchos de la Autónoma, profesores de otras áreas interesados, invitados de fuera, y nos invitaban a un grupito de alumnos. Y te quedabas con la boca abierta a oír a aquellos señores y señoras pues discutir, hablar de todos los temas, hablar también de cómo había que reformar el Código Penal para adaptarlo a la democracia, porque lo que se hizo es, con el Código del Franquismo, pulirlo, ¿no? Quitar todos los delitos más ideológicos, pero claro, aquello fue un parche, ¿no?, que tardó mucho en aprobarse un nuevo código. Se intentó desde muy pronto, ya en el 79 se empieza a intentar, pero fíjate, el código nuevo no aparece hasta el 95. Mi gusto empieza ahí, y también porque tuve un profesor en segundo, en la parte general del Derecho Penal, entonces eran las asignaturas anuales, que fue Diego Manuel Luzón Peña, que sigue siendo mi maestro actual, catedrático en Alcalá de Henares, que a mí, como decimos en España, me alucinó. Tipo que llegaba a clase ya hablando por el camino, que estaba apasionado con lo que contaba, que no sé qué, mi ejemplo lo vivía, se movía para hacer las acciones reflejas con la cual rompía el jarrón. Y eso me gustó mucho. Ahí vino mucha afición, luego unida a estos seminarios de Derecho Penal. Pero si digo la verdad, a mí aquello me atraía mucho, pero yo en el fondo era un tipo un poco cómodo, ¿no? Yo decía, a ver, esto de la universidad a mí me parece apasionante, pero yo ya olía que aquello ni se ganaba mucho dinero, costaba entrar, no sé, porque yo decía, no sé, igual hay que ser más práctico. Yo ya estaba, como yo estudiaba muy bien, dispuesto a hacer un concurso, una oposición para una buena, no sé si notario, registrador, que es lo más, pero inspector de Hacienda, algo así. Y bueno, y vives tranquilo y luego ya veremos qué hacemos. Pero no fue, porque al acabar la carrera en quinto, el profesor Diego Luzón, a través de un profesor no numerario de la Autónoma, Enrique Peñaranda, que hoy es catedrático allá y muy prestigioso también, contacta conmigo y me dice, oye, él había sacado una agregación en Salamanca y luego la cátedra en León, y dice, tú has sido el mejor alumno que he tenido en toda mi vida, ¿te quieres venir a León?
Me acuerdo que nos citó él y su esposa en una cafetería de Madrid, a mí y a mi novia, claro, porque en el plan estaba irse a Alemania, no sé qué, un plan de vida, e irse a vivir a León. Muchos madrileños no quieren salir de Madrid, y menos a una ciudad muy pequeñita, que entonces además era muy pequeña y mucho peor de lo que es ahora, sí, la verdad. Pero bueno, yo no lo conocía, me daba igual. Y aquí quedamos en una cafetería, la cafetería Río Frío, que está en la plaza de Colón, o estaba en Madrid, y allí nos contaron todo. Nosotros estábamos así callados porque, claro, mi maestro español habla muchísimo, y ya hablaba muchísimo entonces, y te iba contando que me iba a Alemania, que no sé qué. Tenéis que decidir juntos y a ver qué pasa, ¿verdad? Y ya, claro, me entró, como decimos en España, el gusanillo, y ya me olvidé de todos los otros planes de tranquilidad y vida más lucrativa. Y me fui para León, enseguida tenía que acabar el servicio militar, que era obligatorio entonces. Acabé el servicio militar con una cosa muy curiosa. Yo hice... El servicio militar había una forma especial para los universitarios, para que no perdieras cursos, ¿no? Entonces hacías un campamento con la instrucción como recluta, como soldado, en 3 meses. Luego hacías 3 meses de una academia en que te instruían y después, si lo conseguías, hacías prácticas como oficial o como suboficial. En mi caso era oficial. Y entonces yo ya me había decidido irme y me tenía que ir a León. Entonces elegí un cuartel que había en León para hacer las prácticas como alférez, como oficial. Y lo curioso es que yo tuve ya mi primer contrato en la universidad, que era de subhumano, se llamaba encargado de curso nivel D4, no podía haber otro más abajo, ¿verdad? Y lo curioso es que en esos 3 meses yo ganaba más en el cuartel como alférez que en la universidad como docente, como subhumano. Eso es. Bueno, pues yo acabo mi carrera en el año 82. Y entonces acabo mi carrera y me voy enseguida a León. Me dice el profesor, el curso que viene, ya está, te sale un contrato. Y allí me fui. Me gané e inmediatamente solicité la beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Él me había dicho que me iba... De todo esto yo no sabía casi nada. Me dijo la autoría, que hay mucho que estudiar. Yo no sabía casi ni lo que era la autoría, más allá de lo que estudia uno en pregrado. Y te vas a Alemania con Klaus Roxin, que es el más importante. Total, que yo apliqué para mi beca del DAD y me la concedieron, ¿no? Me la concedieron y me marché a Alemania en... Claro, yo tenía muy poco nivel de alemán. Yo había estudiado inglés, francés, y ya cuando le dije sí, me puse a toda prisa un curso en Madrid y cuando llegué a León un pequeño curso, pero todavía me faltaba mucho por hacer. Entonces consigo la beca y el Servicio Alemán de Intercambio Académico te medía un poco el nivel de alemán y en mi caso pues me dio 4 meses para que hiciera 2 intensivos en un Goethe Institut al lado de un lago allí en Baviera, en Prim-am-Chiemsee, un sitio estupendo. Y ahí sí hice los 2 cursos, salté mucho en nivel y eso yo me fui debió ser en mayo, en abril o en mayo del 83. Hice los 4 meses esos, volví a España con una tarea a cumplir, que era casarme, porque si no a mi mujer no le dejaban irse conmigo a Alemania bajo ningún concepto. Mi suegra, que todavía vive, es ultra religiosa. Entonces cedimos por ahí. Bueno, aparte que nos íbamos a una residencia allí que tampoco no nos dejaban entrar a gente sin papeles. Tal que nos casamos, ya nos fuimos para allá. Yo hice el examen en la Universidad de Múnich que te pedía el DAD para ingresar como alumno ordinario, que te daba una serie de ventajas, ¿no? Y yo lo aprobé y dije, oh, qué bien, Miguel, cuánto alemán sabes ya, eres un monstruo. Hasta que llegué de Alemania, me senté en mi mesa con los libros alemanes y agarré el primero y no entendía nada. Nada, no entendía nada. A base de diccionario, toma ya. Y había días que te pasabas allí en el instituto en Múnich, metido allí y estabas todo el día, 8 horas, 9 horas, y al final habías leído una página. Lograbas descifrar una página. Total. No, ya mi tesis directamente. En Múnich era ya mi tesis directamente, con Roxin. Lo primero que hice fue ir a ver a Roxin. Había oído hablar de él mucho, claro, porque sobre todo Diego Luzón lo citaba en clase siempre. Pero yo sí que yo era un chavalito. Yo había acabado y me gustaba esto, pero... logré ir a un congreso que hicieron en Madrid, que ya me había dicho Diego Luzón en el Instituto Alemán de Madrid, lo que es el Goethe Institut de Madrid, al que fueron algún alemán, pero sobre todo profesores españoles que luego he conocido mucho, que han sido compañeros míos de catedráticos o maestros, etc. Entre los más jóvenes, pues Mir Puig, que era íntimo amigo de mi maestro, Muñoz Conde, que también lo era, aunque yo todavía, ya te digo, no había acabado la carrera, ¿no?, de Derecho.
Ahí vi al profesor Cerezo Mir, en fin, a todos los que después conocí que eran grandes, ¿no? Que yo ya parecía. Pero tampoco mucho más. Yo me voy a Alemania, me dicen preséntate, yo ya intuía que ello era muy importante, preséntate a Roxin, me da cita nada más llegar en su despacho y si quieres te cuento cómo fue. Pues yo llego con mi alemán, pues eso, que sí, había logrado el examen, pero en fin, la fluidez, ¿no? Entonces llamo ahí a la puerta del despacho y me dice, a tal hora, no, estoy esperando ahí fuera, me abre un tipo altísimo, de casi 2 metros, con el pelo blanco, que era Roxin, me parecía un señor, o sea, muy fuerte y tal, muy buena presencia, pero mayorcísimo. Naturalmente, Roxin en ese momento era bastante más joven que soy yo ahora. Pero claro, un chavalito de 23 años, pues le parecía... Y el hombre, yo digo, ay, Dios mío, ahora verás, alemán, tal. Y fue súper amable. Lo primero que me dijo, oh, habla usted un alemán prácticamente sin acento. Muy bien, señor Díaz. Pues mentira, el pobre, ¿no? Para animarte. Y lo siguiente que hizo fue, siéntese ahí. Y sacó una botella de vino español, 2 vasos. ¿Le gusta el vino? Yo no bebía vino, pero ¿qué le ibas a decir, no? Sí, sí, sí. Y nos tomamos un vino, ya la cosa se relajó. Ya me llevaron él y sus asistentes a una sala donde estábamos, se llamaba así, becarios extranjeros y DDR. DDR era la República Democrática de Alemania, el otro lado, porque naturalmente en Alemania estaba dividida en 2 en ese momento todavía. Y ahí estábamos, estaba para, si venía alguno del este, lo metían ahí, yo nunca había ninguno del este, no les debían dejar salir y llegar allá, y los extranjeros. Ahí decías pues, con europeos, pero también con algún latinoamericano, no muchos entonces, no muchos, japoneses, etc. Ellos también hacían muchos amigos, muy divertidos, Múnich es una ciudad muy bonita. Tenías que hacer una prueba, eso sí, una prueba al final, digamos, tenías que elegir lo que se llamaba una tesina o un examen de grado que se llamaba. Yo elegí el examen, porque era más rápido, que te examinaban de todo lo de la carrera. Un poco aquí, ¿cómo se llama esto? Aquí tiene los preparatorios, algo similar, ¿no? Entonces lo hice, lo pasé y ya podías ingresar al doctorado. Entonces yo ya me matriculé en doctorado en León, porque era donde empecé yo ya mi carrera como profesor. Entonces me fui a Múnich y ya directamente, yo llevaba una serie de instrucciones de cómo proceder de mi maestro español, ¿no? En qué orden leer las cosas, qué tenía que leer primero. Pero claro, todo está muy bien en español, ¿no? Cuando llegué allí, ya te digo, lo primero era poder, y parece que te dice, esto no lo vas a conseguir nunca porque es muy arduo, ¿no? Leerte libros de... Pero te vas dando cuenta que aquello es progresivo, pero es una progresión geométrica. Había gente que no lo conseguía porque se desanimaba y entonces se ponía a leer libros en español. Y si haces eso, entonces, como estás en sitio de confort, no avanzas. Tienes que esforzarte. Mira, ya leo, y ya entiendo lo que se dice. Roxin hacía un seminario, no sé si era todas las semanas o cada 2 semanas, también espectacular, al que nos invitaba a todos los becarios extranjeros. Y yo me puse a leer en el orden que me habían dicho, y claro, en el orden que me habían dicho, digo, que eran los manuales, las principales obras para centrar el tema. Era muy difícil, y después tenía que empezar desde el siglo XIX para adelante. Libros en letra gótica, en fin. Uno no piensa ahora y dice, joder, ¿cómo fui capaz, no? Y además no había nada en red, naturalmente. Me acuerdo con un colega mío, muy amigo, por cierto, que hemos acabado coincidiendo en León, el profesor Juan Antonio García Amado, que si hacías muchas fotocopias en algunos sitios te ahorrabas dinero, no teníamos tampoco mucho. Entonces, como un día a la semana, un día cada 2 semanas, nos íbamos al sitio de fotocopias, que lo regentaban 2 muchachos jóvenes, pero que hablaban bávaro, que es un alemán con un acento, bueno, es que es más que un alemán, es un dialecto, ¿no? No entendíamos nada, pero nos pasábamos ahí la tarde entera, fotocopias esa que se movía para arriba y para abajo, camiones de fotocopias, algunas de las cuales sigo teniendo y no la he leído, claro, pues siempre necesito más. Y aquellos hombres que no entendíamos de vez en cuando nos veían tanto rato allí, nos traían una Coca-Cola, un refresco, todos los 2 españoletes estos, a ver si siguen haciendo fotocopias. Camiones, me acuerdo que las tuve que mandar por carretera en un camión, todas las cajas de fotocopias. Y ya te digo, muchas no se han leído, ¿eh? Pero tengo obras muy buenas fotocopiadas. Yo estuve 2 años en Alemania, pero luego todavía estuve en León hasta acabarlo. Y ahí además, claro, León era una universidad bastante reciente y en Derecho Penal no había habido casi nadie. El primer catedrático fue Diego Luzón, o sea que además de hacer mi tesis, estábamos montando todo, la biblioteca, el no sé qué, las primeras clases.
Y fue un momento también, pues, en que aprendí mucho, ¿no? No solo ya de mi tesis, sino de derecho penal en general. Era otra época, los maestros te hacían estudiarte, sí, luego empiezas con la tesis, pero primero un montón de tratados alemanes, españoles, etcétera, para que supieras bien derecho penal. Pero empezabas con lo otro. Y entonces ya pues empecé primero como ayudante de clases prácticas, etcétera, etcétera. Logro leer mi tesis doctoral. El siguiente paso se supone que era lo que se llamaba un concurso a profesor titular, ¿no? Digamos, hay dos categorías que son las máximas en España, que es el profesor titular de universidad y el catedrático de universidad. Son dos categorías en las universidades públicas, como son casi todas las españolas, que son las que yo he estado, en las que ya eres funcionario público, ¿no? Es decir, inamovible, salvo que mates a alguien. Entonces es muy importante, ¿no? Ese salto, ¿no? También para... Y entonces pues yo enseguida empecé a preparar los concursos a profesor titular que salían por España. Me tocó una época que era muy fácil ser titular, eras doctor, y había, en la época que decíamos de las vacas gordas, salían plazas de titular a montones y lo fuimos. Lo cual se está pagando ahora, porque hay mucha gente que no consigue una plaza de ningún modo porque no hay. Entramos tanta gente, todo el mundo que lee la tesis, salvo raras excepciones, se hacía titular enseguida, ¿no? Lo cual era mucho, porque te hacías, ya te digo, funcionario público. Y entonces saqué mi titularidad en León, ya pues, me dediqué a dar clases. Antes de acabar yo mi tesis, el profesor Luzón, mi maestro español, que era mi director de tesis, se fue a Alcalá, logró sacar la cátedra de Alcalá, volvió a Madrid, a Alcalá de Henares, y yo me quedé allí solo con mis compañeros, con Javier de Vicente, que es catedrático en Vigo, pero vamos, seguí ahí. Y cuando ya fui titular, vino otro catedrático allí, con el que, bueno, tampoco había relación, pero no de aprendizaje ni de maestro. Y ya, de titular, digamos que tienes autonomía, pues daba mis clases, casi siempre yo di más clases de parte general que de parte especial, ¿no? Bastantes más, aunque también di parte especial. Y entonces se planteaba, como se suponía que yo había escrito una tesis que se convirtió en un libro, una autoría en Derecho Penal, que tuvo mucho éxito en el mundo académico, primero español y fuera también, hasta hoy, hace semanas ha salido una nueva edición en Perú de mi libro de la autoría, fíjate tú, de final de los 80, ¿no? Bueno, el 91 al final se publicó. Pero como fue tal, pues bueno, todo el mundo pensó que yo estaba, que eso ya no era tan fácil, entre los que optarían pronto, intentarían optar a una cátedra de universidad, que es el máximo nivel. Y sucedió que yo, efectivamente, iba firmando las cátedras que salían en España, y por unas cosas u otras, en León no había otra cátedra de universidad, en todo caso, por unas cosas u otras logré sacar, pues bastante joven, para lo que ahora eso sería imposible. Con 33 años, yo saqué la cátedra de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra, una universidad en Navarra, en Pamplona, en que había una universidad privada, la del Opus Dei, ¿no? Se había creado una universidad pública y era bastante nueva. Y entonces yo fui el primer catedrático de allá. Me fui a Pamplona, mi mujer no logró trasladar el trabajo, claro, ella era profesora de la universidad y ahí no había la materia suya. Entonces yo me iba los fines de semana a León y la semana estaba mis hijas eran muy pequeñas, cuando yo saqué la cátedra, mis hijas tenían 2 años, más o menos, ¿no? Y allí pasé 4 años, ¿no? Intentando montar la biblioteca. Fue una época, por un lado, muy dura, porque de mucho trabajo, pero por otro lado muy reconfortante, ¿no? Viendo que montabas algo nuevo, ¿no? Y ahí monté la biblioteca en lo que pude, consiguiendo recursos de acá y de allá. Y ahí sí, al principio daba todas las clases de general, de especial, todas las que iban saliendo. Y luego empecé a montar, con dificultades, porque no se conseguían muchas plazas, mi equipo de Pamplona, ¿no? Que al final se tradujo en personas que hoy son catedráticas o profesores o titulares de universidad. Sobre todo la primera fue la profesora Inés Olaizola Nogales, que ahora es catedrática y vicerrectora, por cierto, allí, en la misma universidad, en la Pública de Navarra. Y después vinieron otras personas. Y 4 años después ocurrió la posibilidad de un concurso de traslado a León, ¿no? De catedrático. Y entonces, aunque yo estaba muy bien en Pamplona, pero como no nos habíamos podido juntar la familia, estábamos de hecho ya pensando en Madrid, ¿no? Pues vamos a intentar a ver si sale algo en Madrid, que es nuestra ciudad al fin y al cabo, y convergemos. Pero no fue así, salió lo de León, y ya volví a León, y bueno, la vida fue cómoda, y ya pues a partir de ahí lo que hace yo ya de momento, nunca he descartado ir a otro sitio, pero de momento pensé, estamos muy bien aquí,
Pues en la vida familiar, pues ver a los hijos crecer, que te compras tu casa, porque habíamos vivido de alquiler, claro, no teníamos dinero, y bien, todo en ese sentido, en una ciudad pequeña, pero que ya había empezado a cambiar mucho, y es una ciudad pequeña de las españolas, que ahora mismo son ciudades, sobre todo, desde que entramos en la Unión Europea y llegaron los fondos desde el año 86, un cambio radical en España, absolutamente radical. Pues que tienen de todo, ¿no? Tienen de todo y tienen muy buenas comunicaciones. Y he transcurrido mi vida así y naturalmente, pues escribiendo artículos, escribiendo libros. Cuando me hice un poco mayor, cada vez fui más conocido también fuera y empezó la etapa, sobre todo, yo había ido pues, a Alemania, volvía de vez en cuando, etcétera, pero no había venido a América. Pues no recuerdo ahora exactamente si fue en el 1999 o 2000. O sea, hace ya un poquito, ¿verdad? Que fue aquí a Bogotá, a la Universidad del Rosario. Colombia fue el primer país que visité y sigue siendo el país que más visito. Te digo que es mi segundo país. Sí. Primero fue Bogotá, aunque conocí otras ciudades, alguna vez aisladamente en Bucaramanga, y luego entablé el contacto, que conocéis muy bien, con Medellín, especialmente con EAFIT. Ahí sí ya, un estrecho contacto, y yo tengo bastantes discípulos y discípulas colombianos que han leído la tesis conmigo, que han pasado años cuando hemos conseguido becas en León, en España, conmigo, entonces me siento muy vinculado, ¿no? Tengo a Colombia, la verdad, mucho. Luego vinieron otros países, he estado en muchos. Digamos a los que más voy, de todas formas, aunque alguno fue tardío, es Colombia siempre, Perú, Ecuador, y luego también a otros, pero digamos esos son los tres que más. Y Colombia, desde luego, siempre encabeza. Y yo donde más voy en Europa es a Alemania, ¿no? Donde tengo todavía muchos contactos con colegas y, en fin, una relación muy estrecha. Pero bueno, también a Italia, a Portugal, a toda la influencia nuestra. Ya te digo, viajo más casi a América y debo decir que además esa faceta, aunque es cansada y cuando uno cumple años más, de los viajes y saltar el charco y volver y el jet lag y lo otro, bueno, yo creo, a mí es lo que más me ha reconfortado de toda mi carrera universitaria. Haber conocido gente, haber visto que no somos tan diferentes, no somos tan diferentes, que todo el mundo tiene problemas y tiene virtudes y tal. Con América hay algo que es muy importante y muy fácil, que es el idioma. La literatura ya quisiera yo leer más de lo que puedo leer, pero siempre la he cultivado. No la he cultivado, cuando era muy jovencito sí, pero no la he cultivado sistemáticamente, de manera que léete a los clásicos, léete a los rusos. Soy caótico y leo de todo, desde novela policíaca hasta clásicos. Y naturalmente he leído mucho colombiano, claro. Y mucho latinoamericano. Mucho antes de yo venir aquí, siendo todavía chaval, se produce lo que se llamó el boom latinoamericano, ¿no? Y muchos de los latinoamericanos más importantes, digamos, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, pero muchos otros, se radican en España, en Francia, en París y en España, en Barcelona, sobre todo. O sea, la capital cultural, como te digo. Luego eso ha cambiado. Y claro, nos llega aquello y nos fascina, ¿no? A los que nos gustaba la literatura, era una literatura en español pues maravillosa, tantos autores, sobre todo latinoamericanos, desde mexicanos, Fuentes, tantos, junto a los españoles, pero yo creo que en esa época leíamos más latinoamericanos que españoles. Luego se ha leído de todo. Y ya te digo, leo de todo, también, leo novela policíaca, novela negra, me encanta, todo. Aparte de clásicos como naturalmente El Quijote, que parece un tópico decirlo, porque es una obra grande. A mí me gustaban mucho las obras del Siglo de Oro de Quevedo, digo, de los españoles. A mí me marcó mucho y me sigue marcando hoy, las releo siempre, las obras de Gabriel García Márquez, ¿no? Sí. Y también las de Vargas Llosa. Hay lo de todo. Empecé leyendo cuando se pusieron de moda los nórdicos, que son muchos y variados. Luego leí también pues, a Donna Leon, por ejemplo, que es norteamericana, pero que se mueve en Venecia, ¿no? Leí algunos italianos y luego he leído también españoles, ¿no? Y también, claro, luego uno se da cuenta de dónde vienen los reyes de eso, que es la novela negra norteamericana. Chandler y todos los demás.
Pero vamos, leo de todo, ya te digo, leo de todo. Sí, me encanta el cine. Voy menos de lo posible y además ahora ya sabéis cómo es esto. Desde que tenemos los streaming y todo tal, cada vez vean menos uno al cine y televisiones buenas y tal. Pero sí, el cine es otra de las cosas que me encantó siempre. Y ahí tienes películas también. Yo tengo algunas películas que por unas razones o por otras pues siempre vuelven en mi vida. Y te digo algo, pues son muchas, pero te puedo decir ahora de repente algunas, To Be or Not To Be, de Lubitsch, entre las antiguas. Me encantaba, era mítica para mí, aparte de porque estuvo prohibida en España como supuesta película pornográfica, manda narices, El último tango en París, era una de las películas que más me había gustado, pero otra, me encanta Scorsese, todo lo que hace Scorsese me parece maravilloso. Pero otras muchas, es que son tantas que... una película que yo veo, por ejemplo, una y otra vez a lo largo del tiempo es El cazador de Deer Hunter, de Michael Cimino. Y la primera vez que la vi, creía, como uno va interpretando, creía que acaba, ¿sabéis más o menos la película esa, el Vietnam, la guerra de Vietnam, las atrocidades, ¿no? De unos jóvenes de un pueblecito norteamericano. Yo la interpreté un final del cazador. La primera lo interpreté como ya están los gringos, al final salvan de todo. Y que va, luego cuando la he visto que es la película más crítica, incluso con esa me gusta mucho, esa la veo muchas, pero reveo muchas películas, ¿no? Las españolas y las mexicanas de Buñuel. Y he visto hace poco, estoy esperando ver la otra, una colombiana que me ha fascinado. Es que se titula, me parece que es, ¿cómo se llama? Matar a Jesús. Matar a Jesús. Que ahora ha salido la otra de esta misma directora, que no recuerdo cómo se llama, Los Reyes del Mundo, que estoy deseando verla. Mi mujer la vio en Medellín. Entonces, yo no pude verla porque me hacíais trabajar, pero estoy deseando verla. Y la de Matar a Jesús me encantó. Solamente hay que tener el contexto colombiano e incluso a lo mejor el contexto de Medellín para apreciarla en todo, ¿no? Que me pareció maravillosa. Pero colombianos también me gustan otras. La Estrategia del Caracol me encantó en su día. Y muchas. Música, me gusta también, soy muy, un campo muy amplio, desde los cantautores, Serrat, Sabina, etcétera, los españoles, hasta la música clásica. Pero si yo debiera definirme por algo, a mí me he marcado sobre todo, bueno, lo que más he oído en mi vida, la verdad, no lo puedo confesar, el pop y el rock británico y estadounidense. Y dentro de eso, lo he visto toda mi vida, me gusta todo, pero soy un dilaniano absoluto, me gusta Bob Dylan con locura, no el Bob Dylan que conocen que es lo máximo que conoce la mayoría de la gente, 2 canciones, yo me lo conozco todo. Bob Dylan se convirtió el jueves en el primer músico en ser laureado con el Premio Nobel de Literatura. El cantautor estadounidense creó nuevos modos de expresión poética dentro de la gran tradición de la música de su país, anunció la academia. Y luego soy también, y ya lo he sido más, aunque una época estaba mal visto porque había que ser Rolling Stonero, que lo soy también, pero soy Beatlemaníaco también. Me encantan los Beatles. No voy mucho a conciertos, es decir la verdad. Yo soy comodón. Todo el ambiente del concierto aparte que algunos, pero sí, alguno he ido. Por ejemplo, a Dylan le he visto 2 veces en mi vida, en concierto. Le he visto en Alemania, en Múnich, una vez, en el Olympiazentrum, que era un concierto de todo el día. Y le he visto, es curioso, Dylan hizo una gira en que cantó en León. Es una ciudad muy pequeña de esta, cantó en León, claro, ya estábamos todo en León. Como a Dylan la gente no lo conoce, todo el mundo está esperando que cantara, como en el año 60 y no sé qué, el Blowing in the Wind. Y sí, cantó entre otras el Blowing in the Wind, pero no lo reconocía nadie. Dylan, una de sus peculiaridades es que siempre canta todo distinto, ¿no? Entonces la gente así que Dylan, decían, no sé, ¿qué ha cantado? ¿Qué ha hecho? Es algo los dilanianos de verdad, que también lo disfrutamos. Un Dylan ya mayorcito. Pero yo practicar realmente, ahora mismo, yo de jovencillo practicaba para el tenis de mesa, pues hacía algo de baloncesto, alguna cosa así. Me gustaba el baloncesto, hice algo de tenis, pero nunca llegando a ser gran cosa.
Y me gusta ver de vez en cuando el tenis, me gusta ver de vez en cuando el baloncesto, pero sí, hubo una época en que me gustaba bastante ver el fútbol. Ver el fútbol, me gustaba. Pero es un... Mira que estoy vinculado a él, si quieres lo cuento luego, ahora he vuelto a estar vinculado. Pero lo dejé de ver, vi que era un mundo que no me gustaba. O sea, la gente se enfada de verdad por el fútbol, hace de su vida el fútbol, de un fútbol que además se están riendo de nosotros, son una cantidad de negocios turbios de alto... Vaya escándalo de corrupción en el que está metida la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Hoy el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, se lavó las manos y culpó a unos pocos del escándalo de corrupción. 6 dirigentes de la FIFA detenidos por corrupción en Suiza. El arresto se ha producido esta madrugada en el lujoso hotel Baur au Lac de Zúrich. Estados Unidos ha pedido su extradición por corrupción generalizada durante los últimos 20 años. Y digo que estoy vinculado porque yo ahora soy el presidente del Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol, ¿no? de uno de los órganos disciplinarios de la Federación, independiente, naturalmente. Y me he vuelto a vincular y bueno, también he visto eso. Yo siempre cuento la anécdota. A mí me ofrecieron entrar en este comité, ¿no? Somos, digamos, la segunda instancia dentro del mundo federativo. En el año 2018. Y estaba yo en un departamento que tiene mi suegra en Fuengirola, en el sur, un sitio turístico, en agosto en España. Antes se cerraba todo. Ahora no se cierra, pero vamos, un mes en que no hay casi nada. Me llaman de la federación, miren que va a salir el nombramiento, nos manda un pequeño currículum, yo estaba allí en bañador y tal, un pequeño currículum y una fotografía, se la mando. Horas después, pocas horas después, me estaban escribiendo compañeros míos del colegio que hacía 40 años que no veía. Miguel, si me dan un premio Nobel nunca sería igual. Eso demuestra lo que es el fútbol. En todas las agencias salía el nombramiento. Una cosa espectacular. Y por eso me gustaba verlo, pero de verdad me gusta menos. Porque una anécdota, íbamos a veces a ver con algunos amigos, en España, como ya sabéis, y en León especialmente, se va mucho de bares, a tomar vinos, a tomar tal. Y muchas veces para ver el fútbol juntos se iba a los bares, porque ves el ambiente, la gente, y eso tenía su gracia, ¿no? Mientras tomabas unas cervezas, unos vinos, picabas algo. Y estábamos en un bar de un pueblo al lado de donde yo vivo, de un pueblecito, vamos, pegado a León. Y estábamos haciendo bromas, pues claro, era un Madrid-Barcelona, creo, claro, los que éramos contrarios al Madrid, y nosotros penal. No sé qué dijimos, y unos señores mayores, patíficos, el resto de los días que los había visto, que montaron en cólera. Y desde ese día dije que yo ya no iba a ver más cosas así. Bueno, pero hubiera dado igual, hubieran sido, sinceramente, yo podía decir que son los madridistas que son así, no. Los señores que normalmente eran normales y pacíficos y que se transformaban y que se enfadaban de verdad porque estaba haciendo una cosa de chanza ahí, haciendo bromas, pero da igual, el Madrid y el Barcelona se enfadan todos y sufren todos. Y... Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, le llamo en nombre de ETA. Hipercor de Meridiana va a explotar a las 3:30. Sobre todo que salga la gente a los aparcamientos. ¿A las 3:30, 4 menos 20. ¿A las 3:30? 4 menos 20. Que salga todo el mundo y sobre todo del aparcamiento que no se mueva un coche. En Euskadi. ETA en mi juventud y en incluso ya mi madurez, pero sobre todo en mi juventud, que eran los años de plomo, eso sí que era una presencia constante. O sea, yo creo que ninguna persona de mi edad lo puede olvidar. Todas las semanas, atentados de ETA muy sangrientos. Territorialmente casi siempre se centraban en el País Vasco y Madrid, aunque uno de los más grandes de todos que hubo fue el de Barcelona, el de Hipercor, con muchas muertes, pero a veces también atentaban en el sur, por aquí y por allá. Y eso sí que era una constante. ETA ha vuelto a matar tantos. Cuando yo me voy a la Universidad Pública de Navarra, que ya no eran los años de plomo, yo me voy allí en el año 94. Navarra, si sabéis, es una reivindicación de los vascos, que formaría parte de Euskal Herria, como llaman ellos, y es verdad que hay una parte de Navarra que es muy vasca, ¿no? otra menos. Y yo me acuerdo de los escoltas, de cualquiera que tuviera un mínimo cargo político, me acuerdo de personajes que conocí allí que asesinaron en esa época mismo, ¿no? Hasta que te metían miedo. Yo la verdad es que nunca tuve una sensación de miedo, había manifestaciones de los jóvenes en que se quemaban contenedores, etcétera, así, pero no tanto
actividad de ETA, sabía dónde estaba, y yo no lo tuve, pero era una presencia constante. Cuando matan a un jurista, a un historiador de derecho muy famoso español, que había sido presidente del Tribunal Constitucional y que además había intentado un pacto, lo matan en la Universidad Tomás y Valente, el profesor Francisco Tomás y Valente, lo matan en la Universidad Autónoma de Madrid, en su despacho, lo mata ETA. Y entonces estábamos en la Universidad Pública de Navarra, pues los profesores, cuando recibimos la noticia, sobre todo los de Derecho, pero todos salimos ahí al campus de la universidad a guardar un minuto de silencio, a manifestarnos. Y tenías enfrente el sindicato de los jóvenes abertzales, los que simpatizaban con ETA, estaban sacando fotos. Y ese mismo día, luego nunca pasó nada, teníamos unas hojas en los casilleros del despacho: esperemos que usted colabore con la causa, no quisiéramos que tal. Así era la cosa, ¿no? Y ya te digo, yo lo vi poco eso, pero la gente lo pasó muy mal en el norte y era una presencia constante. Yo sí, y de chaval lo recuerdo siempre, los atentados de ETA, algunos cerca de mi casa en Madrid. Y luego la cosa fue mejorando y se hizo un fenómeno que se estaba presente, pero ya no eran aquellos años tan duros, hasta que afortunadamente se acabó. Y hubo otros grupos terroristas también en la transición, al principio, los Grapo, luego perdieron fuerza y fue ETA sobre todo. Y efectivamente cuando se acaba ETA, cuando ETA se está apagando, pues surgió sobre todo el gran atentado de los trenes, ¿verdad? Del año 2004, ¿no? El 11 de marzo de 2004, que fue el siguiente grande después del de las Torres Gemelas. Y además aquello fue un lío, un caos político. Todos los pronósticos daban que iba a ganar el Partido Popular, la derecha otra vez, y con los atentados y con la forma en que gestionó el Partido Popular aquello, queriendo a toda costa decir que había sido ETA, cuando ya todo apuntaba evidentemente a otra cosa, pues se produjo un vuelco electoral y es el primer año que gana Zapatero. Y es 2004 con seguridad. Y bueno, aquello fue tremendo, claro. Después de haber vivido todo, aquello fue un impacto muy grande, ¿no? Porque fueron varias bombas en trenes de cercanías de Madrid, gente trabajadora, la inmensa mayoría que venía de otros sitios, fue una masacre, ¿no? Vivir aquello impactó mucho, se hicieron manifestaciones. Yo me acuerdo que en León salimos a la calle todo el mundo y además el grito era diciendo, como diciendo, el gobierno ya está bien, ¿no? Diciendo, se decía algo así, con perdón de la expresión, uno de sus lemas era: ETA y Al Qaeda son la misma mierda. Diciendo, vamos a ver, no juguéis aquí política, parece evidente que fue lo otro. Parecía que eso iba a arrastrar a una ola de muchos más atentados en España, islamistas también. No fue en España, ha sido también en Europa, fue en Londres, fue en París después, y siempre está ese miedo. Los hubo. Barcelona, en las Ramblas, con aquellos coches que entraron, o sea, que lo volvió a ver. Otro momento trágico, mucho más reciente. No recuerdo exactamente el año, pero este es relativamente reciente, con muchos menos muertos, pero también siempre con ese miedo. Cuentan que España, para algo tiene que servir las cosas malas, ¿no? Parece ser que dicen los expertos, con la experiencia de ETA, ¿no? Los servicios antiterroristas y los de información terrorista de España estaban bastante bien, con lo cual empezaron a colaborar con otros de Europa y parece que no se hizo un mal trabajo del todo, ¿no? Respecto al terrorismo islamista. Pero bueno, esa es una amenaza que está siempre ahí, en general en Europa. Yo entré en un momento, lo hablaba el otro día con algún colega español que estaba también por aquí, entramos en un momento estelar, o sea, que es el momento de la recepción de las grandes construcciones alemanas, cuando había todavía grandes maestros de Welzel, Roxen, etc., se habían ido recibiendo en España por jóvenes y no tan jóvenes penalistas. Entonces hay un debate de una altura impresionante. En España se mezclan dos cosas. Una, el debate por un derecho penal democrático, ¿no? Cuando yo entro, que ya estábamos en democracia, pero que había que consolidar, y toda la idea está en la parte del delito de la gran dogmática alemana, pero ya con mucha influencia, por ejemplo, de Roxin, viendo que no había que quedarse en las grandes construcciones, y el debate finalismo-Roxin sobre todo, pero también la criminología crítica entra allí, en fin, un momento de mucha altura, en que además a nosotros, a los jóvenes, o a algunos de nosotros,
no se nos metía tanta prisa, sino que se nos decía hay que hacerlo bien, hay que estudiar bien, hay que saber. Yo creo que fue un momento buenísimo para la, si queremos llamar así, para la ciencia penal, desde luego en Europa, en España en concreto. Fue un momento de despegue total. Ahora mismo en Alemania también la época de los grandes maestros se ha acabado y en España pues también bastante. Por muchas cosas, hay muchas explicaciones. Jacobs entra más tarde. Jacobs empieza a conocerse. Yo me acuerdo que cuando yo me iba a Alemania, en el año 1983, me reúno con Enrique Peñaranda, me acuerdo, mira, fíjate qué interesante esto de Jacobs. Y Roxin, que hacía siempre su seminario revisando grandes tratados alemanes, ese año que me parece que tocaba no sé si el Maurach o no sé cuál, lo cambió totalmente, Jacobs vio que era algo importante y todo el seminario se dedicaba a discutir las tesis de Jacobs con las cuales él pues no congeniaba, ¿no? Pero bueno, se discutían allí todo y lo fuimos conociendo. Pero vino más tarde. Es obvio que yo no soy jacobsiano, pero yo cuando empecé a estudiar a Jacobs, antes de que cayera en todo lo demás, hombre, lo que hay que decir que era un muy buen jurista, tú te lees el tratado sobre todo de Jacobs y además aprendes derecho penal, aunque no te guste lo suyo, cosas que otros no consiguen. Después ha hecho cosas, aunque él se defiende, esto del derecho penal del enemigo, concepciones tan utilitarias como por ejemplo la de su culpabilidad, etcétera, que a mí no me convencen nada. Es curioso porque en España un poco, pero sobre todo en algunos países latinoamericanos, Jacobs es o el diablo o es Dios. Y no es ni una cosa ni otra tampoco. Ni siquiera en Alemania tiene tanto potencial. Tiene mucho, pero no tanto como a veces hemos creído desde aquí, ¿no? Pero sí, hubiera sido muchas veces es esto, ¿no? Fue Welzel, Roxin, Jacobs. Yo, como estoy en la otra frontera, yo soy muy amigo y medio discípulo también, porque es mayor que yo, también del profesor Schunemann, el discípulo más brillante de Roxin, ¿no? En Alemania. Y este hombre sí que tiene obsesión con Jacobs y siempre ha dicho a todos, pero yo creo que ni es tan exagerado, algo de razón tiene. Me acuerdo que coincidimos en México en un congreso y teníamos que hablar y era una constatación de eso, Welzel, Roxin, Jacobs, qué quedaba y qué iba a quedar y qué no iba a quedar. A mí me toca hablar pues, de temas de la autoría y no sé qué, en los tres, y Schunemann hacía una visión más general. Y él, su conclusión era que Welzel había dejado mucho, aunque no se compartiera, había hecho cambios muy importantes en la concepción del derecho penal. Roxin, su maestro, también, él decía también en lo que creía que se había equivocado, pero que era evidente que había cambiado la forma de pensar mucho y que quedaría. Y él decía que Jacobs no iba a quedar nada, nada en absoluto. Yo no creo que sea la cosa tan exagerada, pero creo que va a quedar menos que de sus otros maestros. Tiene algunos discípulos muy brillantes, Jacobs también, muy brillante. Pero yo creo que sí, que quedará algo menos. Yo hubiera querido ser escritor, ¿no? Y si no, catedrático de literatura o de lengua española. Sigo queriendo, lo sé. Ahora me ha tocado una vida, me ha ido bien en mi vida profesional, me ha ido bien. Lo que me ha faltado en mi vida profesional sobre todo es tiempo. En la Universidad Española se pierde mucho tiempo, lo tenemos que hacer todos nosotros, hay mucha burocracia. Claro, contar esto a un colombiano también es un poco... Dices, pues si vosotros os quejáis, ¿no? Pero es así, ¿no? Yo veía cómo se trabajaba en Alemania, las cosas que tiene que hacer a veces en el día a día un catedrático español y las que hacía un catedrático alemán, y dices, oye, tenemos mucho mérito, porque además de hacer todo eso que hacemos, hemos logrado debatir de tú a tú con ellos, ¿no? Ellos hacen mucha menos burocracia, mucho menos... entonces, si tú me dijeras ahora qué me hubiera gustado hacer, pues yo lo confieso, me hubiera gustado mucho más ser escritor, o me hubiera encantado ser actor, y creo que eso sí lo hubiera hecho bien. Mira. Ser actor pero de buen cine, ¿no? Todas esas cosas. El arte, la literatura, me gustan más que el derecho y que el derecho penal, lo reconozco hasta hoy, ¿no? El catedrático español, en principio, de una universidad pública, en principio su régimen de dedicación normal, o el profesor universitario español, es dedicación exclusiva. Ciertamente puedes hacer dos cosas. Hacerte catedrático y luego pedir una excedencia y dedicarte al ejercicio, pero también hay una posibilidad que se llama dedicación a tiempo parcial. Eso lo han hecho muchos colegas, entre otras cosas, pues un catedrático cobra igual en Madrid, que es una vivienda mucho más cara, que en León, ¿no?
Pues muchos colegas de Madrid han ejercido la profesión y me parece muy bien, yo en las dos ciudades no muy grandes en las que he sido catedrático, en Pamplona y en León, eso con el derecho penal no es tan fácil. Ejercer para tener un nivel de vida aceptable. Los asuntos penales en esas ciudades no son los de las grandes capitales. Digamos, los grandes temas penales pasan por Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, casi siempre. Entonces eso ya lo dificultaba. ¿Me hubiera gustado poder compaginar algo? Sí. De jueces me ofrecieron alguna vez una cosa que se llama el ser magistrado suplente, que se llama en alguna audiencia, etc. Lo valoré, pero al final ahí quizá lo hubiera hecho. En que tú colaboras como juez, pero digamos a un tiempo, limitadamente. Eso sí lo hubiera hecho, pero no sé qué pasó en ese momento en mi vida, no sé dónde me fui, pues surgió la oportunidad que lo dejé pasar y luego ya no he querido, ya no me apetece. Y con el ejercicio, lo que no me apetecía era hacer un ejercicio. A mí nunca, aunque parece mentira, nunca me ha traído mucho el tener que ganar mucho dinero, que sería una de las razones para haber intentado ser un abogado de éxito, ¿no? Pero hubo un momento en que había un sistema había muchos despachos de las oficinas de abogados de las grandes que contrataban asesores externos a tiempo parcial, pero no solo un pequeño concepto, dictamen, sino tenían que estar más tiempo. Y a mí eso se me ofreció cuando yo tengo ahora 62, porque tenía a lo mejor 48 años, y estuve pensándomelo. Yo había estado viajando ya de más joven entre Pamplona y Madrid, entre Pamplona y León, y eso suponía estar la mitad del tiempo en Madrid, la otra mitad en León. Yo lo barajé, lo más apetecible de eso es que a mí, más que se me duplicaba mi sueldo de catedrático, claro, bastante más. Lo barajé, como el dinero no me atraía mucho, y dije, bueno, yo qué ganas de meterme en más líos, y no lo hice entonces. Después ha vuelto a haber alguna oportunidad, pero ya he dicho que ya no. Vivo bien, ya no. ¿Qué va a haber? Como todo en la vida, va a haber gente muy buena, entre los jóvenes ya los hay, y gente mala y gente buena. Lo que no va a haber son esas grandes disputas, esos grandes estudios profundos. Habrá gente que los haga, pero va a ser más difícil encontrar de eso. Va a haber, mira, hay aparte de la propia historia, en Alemania mismo los grandes maestros pues ya no hay tanto, hay peronistas excelentísimos, pero no de los grandes maestros que crean escuelas de pensamiento penal, etcétera, eso va a ser más difícil. Y en España menos. Pero hay un factor que yo quiero decir en España, que además lo está distorsionando mucho. Se intentó, crear objetividad en la valoración de la investigación y de la docencia de las personas. Y se empiezan a crear los rankings, las formas de acceso a las figuras de profesorado, etcétera. Todas ellas supuestamente objetivas, al final yo creo que han derivado mucho en mucha cantidad de cosas, más que en la calidad. Es decir, que le han hecho daño al sistema. Yo lo creo así. Probablemente era bien. Esto está pasando, hay premios Nobel que denuncian todo este tema de las indexaciones y tal, porque al final ocurre. Entonces la gente se pelea por publicar mucho, aunque no sea tan bueno, porque si no, no vas a poder acceder. Yo creo que esto requiere un trabajo un poquito más pausado, ¿no? Estudios, y a veces se corre mucho. Yo a veces veo, en América hay muchas diferencias, entre países y dentro de un país, por ejemplo, entre universidades. Yo aquí quizá veo, con más dificultades, en algunas universidades, esfuerzos para que la gente se forme muy, muy, muy bien. Claro, aquí ya sé que no es fácil, porque son muy pocas las universidades que pueden permitir a una persona estarse fuera y después vivir solo de la universidad, ¿no? Entonces, eso es sin duda una dificultad. Pero veo a veces anhelos que incluso no veo en mi país, ¿sabes? Y ojalá fuera así. No sé, no me atrevo a hacer un pronóstico. Lo que sí parece claro, que hasta que no sé, a lo mejor viene otro ciclo, que son los grandes maestros, las grandes concepciones, los debates generalizados. No, va a ser más otra cosa, Ahora se llama más la criminalidad de computador, o el no sé qué, o tal cosa, o tal otra. Hablo de derecho penal, Me imagino que en el resto de ramas del derecho es bastante similar. Me imagino. Pero sí, será distinto.
para ser un buen penalista, sea un buen penalista práctico o un buen estudioso del derecho penal o ambas cosas, yo creo que lo que hay que hacer es no correr mucho y estudiar mucho, mucho y con criterio. No consiste solo en ir a 50 conferencias, hacer 12 maestrías y oír a un profesor español, uno alemán que ha venido, un gran maestro colombiano. Eso está muy bien. Pero es imprescindible, no sé si aquí se dice, echarle codos, poner los codos en la mesa, muchas horas de estudio. Un estudio que debe ser dirigido a alguien que te oriente en qué orden tienes que estudiar, cómo conviene hacerlo, ¿no? Porque si no es un caos, ¿no? Gente que lee mucho, pero lee caóticamente. Yo creo que esa es la forma de hacer muy buenos penalistas, atendiendo a lo que se escribe en todas partes, sabiendo, por ejemplo, una cosa que ahora creo que se hace menos es una cosa que hacían nuestros maestros, los de mi generación, por lo menos los buenos. Olvídate de tu tesis doctoral o del artículo que vas a sacar. Que vas a leer y te vas a anotar todas las dudas que tengas, le discutimos, pues los grandes tratados, en ese momento yo no sabía alemán, por ejemplo, me hicieron leer todos los grandes tratados de derecho penal traducidos, los alemanes, los españoles, los españoles no traducidos, pero los alemanes traducidos, pues bien, con todas las dudas, hasta que de verdad tú te sientas muy seguro. Tenías que revisar la jurisprudencia, etc. Pero ya no solo de tu tesis doctoral, sino en general de derecho penal, ¿no? Y eso te da una formación muy importante. Yo creo que esa sí que es básica. Si tú tienes esa formación nuclear muy fuerte, yo creo que puedes abordar con éxito muchos otros temas, ¿no? Pero también de la práctica, ¿no? También de la práctica, no sé. Con el sistema acusatorio, toda esta discusión de si servía ya algo, por poner un tema de discusión. La teoría del delito, porque al final todo va a ser plea bargaining, ¿no? Va a ser negociación. Cuidado. Y yo he visto muy buenos, he visto juicios colombianos ya con sistema acusatorio. Algunos muy buenos penalistas dogmáticos, y les he visto ejercicios brillantes de abogacía y han ganado, ¿no? Yo creo que con cualquier sistema sigue siendo muy bueno. Tú si manejas bien tu materia, tú luego la puedes, además, según el papel que estás, la puedes modificar. Vamos a ver, por poner un ejemplo. Un abogado que esté muy formado, un abogado, quiero decir, un abogado, no un abogado que es un ejerciente, un litigante, que esté muy bien formado, ni siquiera tiene que manejar en un juicio esto que llaman teorías, que para mí son criterios de aplicación práctica. Está muy mal llamarlos teorías. Criterios de aplicación práctica para intentar resolver casos es lo que tienen que ser. Si conoce todos, incluso aunque sea alguien lo convence, va a tener argumentos para discutirle al contrario, si no se va a quedar con la boca abierta, si solo sé lo que pienso yo. No. Y si solo te dedicas a buscar un par de sentencias que te apoyen, siempre se encuentran sentencias que apoyan una cosa y la contraria. No. La formación básica creo que es fundamental. Y he hablado de la práctica. No te cuento ya para hacer una buena construcción teórica de lo que sea, ¿no? Y dentro de eso creo que la formación, la más fuerte y más importante, tiene que ser, naturalmente, en principios, en los principios que rigen el derecho penal y en teoría del delito. Entonces nos quedamos ahí. No, es que tú un tema de la parte especial lo vas a abordar perfectamente bien, incluso aunque cambie, si tienes claros los conceptos de teoría del delito y vas a saber desarrollarlo y vas a saber valorarlo. Entonces es una cosa más vieja que el hambre, ¿no? ¿Cómo se hace un buen penalista? Estudiando. Si uno quiere conocer la historia del derecho penal y su evolución, pues tiene que leer, qué sé yo, por lo menos, Maurach, Welzel, Jeschek, me estoy comiendo algunos, pero sí, Roxin, Jacobs, hay que leerlo, y algunos otros, hay algunos otros muy interesantes, y españoles, si vamos hacia atrás, de bastante atrás, a mí entre los antiguos, el que me parece el que era el mejor, bueno, por supuesto Jiménez de Asúa, ¿no? Con su enorme tratado, es español, latinoamericano, en su enorme tratado, Jiménez de Asúa, Antón Oneca, entre los antiguos, y ya en tiempos más recientes, tuvo a su servicio un tratado que ha sido muy denostado por su ideología, porque venía de una ideología que era el de Rodríguez de Besa, pero hizo su servicio, hizo su servicio. Luego, en teoría del delito, pues yo creo que hay que destacar muchos también, me dejo algunos seguro, pero sobre todo Cerezo, Mir Puig, y para mí, claro, el de mi maestro español también, el de Luzón, que todavía no es tratado, sigue siendo unas lecciones, así pronto tenemos el tratado completo. Pero también hay otros muy buenos. Bueno, era un libro excelente, que era pequeñito, pero se quedó ahí, no lo continuó. Rodríguez Mourullo, por ejemplo.
Y antes, en la introducción del criminalismo, Rodríguez Muñoz, ya mucho antes, Córdoba Roda, en fin, los grandes. Ahora yo te lo estoy diciendo sobre la marcha, repetizando. Si yo tuviera ahora un discípulo y no tuvieran que acreditarse continuamente, le voy a decir, este año te vas a leer todos estos alemanes traducidos y todos estos españoles, pero empezando desde atrás. No, pues es que esto ya no dice. No, pero es que ver la evolución de las cosas y cómo se ha ido formando el pensamiento penal es muy importante. Y eso es lo que me hicieron a mí. ¿Lleva tiempo? Lleva tiempo, pero creo que te da una formación muy grande. Entonces la gente ahora tiene mucha prisa y yo lo entiendo, porque tienen que ir cumpliendo metas, ¿no? Por el primer día que entran, ya ponerse con la tesis doctoral. No, hay que estudiar un poquito antes. Con lo que tú has estudiado en el pregrado no vale, ¿no? Bien. Y luego en los españoles, bueno, el que se dedica, sí, hay gente muy buena entre los jóvenes, pero en los estudiantes, para motivarlos, pues eso ya es un poquito más difícil. Ha sido tan fácil estudiar en España, tan fácil, tan barato, que a veces no se aprecia lo que eso vale, ¿no? Yo eso noto mucho más en América, ¿no? Cómo se aprecian las cosas, ¿no? ¿Qué piensas de School? Pues nada, oye, te quería decir, si estoy hablando para vosotros, ¿no? Yo la parte vuestra que más conozco es la académica, y ya sabes, hemos colaborado. La otra no la conozco mucho, prefiero no emitir una opinión porque no la conozco, ¿no? La de asesoría, la de prácticas, la académica, pues qué te voy a decir yo, me parece estupendo, está ya en 2 de vuestros congresos, el último magnífico, honrando a un gran penalista colombiano, como es Nodier Agudelo. Yo he tenido mucha suerte, mis 2 últimos eventos han sido Nodier Agudelo con vosotros, con CESJUL, en Medellín, y ahora Reyes Echandía, aquí en el externado, y que creo que son las 2 escuelas, ¿no?, de Colombia fundamentales. Aquí, Colombia es un país, al contrario que otros que han tenido menos tradición, tiene una excelente tradición, pero sobre todo desde esas épocas, porque estaba anclada en un pasado, empezó a evolucionar mucho y se trajo casi todo. Aquí, con los buenos penalistas colombianos, se discute, pues como discutes en España, como discutes en Alemania, como en cualquier parte. Bueno, pero ¿qué opinaba de este club? Pues que me parece muy bien, y que yo espero que podamos seguir colaborando, ¿verdad? Me parecen muy bien vuestras iniciativas. Así es, a mí cuando me conocían, mucha gente leyó mi libro de la autoría, cuando me decían, pero tú te imaginábamos un tipo con una gafas. Así es, está bien conocer la vida de la gente. Perfecto. Muchas gracias.